Ay. Esta noche en ABC Noticias, Secretaría de Salud estima que punto cumbre de la pandemia llegue a México el próximo 6 de mayo. Empresarios prevén que el mes en curso cierren más empresas y aumente el desempleo. Baja en 30% venta de combustibles en el estado. Esto y más en ABC Noticias. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy, iniciando el mes de mayo, el equipo ya está listo, preparado para darle a conocer todos los detalles de los acontecimientos más importantes que se han registrado hasta este momento. Le recordamos que esta y otras emisiones de ABC Noticias usted la puede conseguir ingresando en nuestra página en internet www.canal28.tv. También a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, nos consiguen como Canal 28. Y también nos pueden escuchar a través de la señal de Radio Universidad. Quédese con nosotros para conocer parte de la información del día de hoy. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el punto cumbre de la pandemia en el país será este próximo 6 de mayo. Si la gente hace caso y se queda en casa, el pico más alto por contagios sería el 6 de mayo, según la predicción hecha con un modelo matemático que ha permitido adelantar posibles estadísticas para que la autoridad del gobierno federal tome sus decisiones, pues de seguir desobedeciendo, no salir de nuestros hogares y estar en la calle para actividades no esenciales, lo único que se va a provocar es que no se detenga el contagio. Las predicciones están basadas en los primeros casos observados y el método matemático que genera esta curva. Es decir, cuando había estos poquitos casos de aquí, se pudo dibujar esta curva roja. Por eso es una predicción. Y día a día, conforme se van registrando los nuevos casos, vamos viendo que la predicción se ha cumplido. Los matemáticos estaban en lo cierto. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante, y lo acaba de decir el presidente, es sí y solo sí nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que exista estos casos más allá de lo que ha sido predicho. Explicó que las proyecciones que se tomaron en consideración para realizar dicho modelo de predicción son los primeros casos en la Ciudad de México, donde existen más contagios de COVID. Esto permitió que pudieran calcular el eje de casos esperados. Esta curva ha ido a la par de la realidad del COVID-19 y su movimiento. Por ello, el 6 de mayo sería el de mayor número de contagios y luego iría a la baja, siempre y cuando, precisó, los ciudadanos no salgan de sus viviendas. De lo contrario, la cuarentena podría verse ampliada de ser necesario. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Ya las autoridades de salud de nuestro país habían anticipado que en este mes de mayo llegaría el momento cumbre de la pandemia. Hoy lo conocemos, que será el próximo 6 de mayo, donde se espera que haya un descenso en los contagios. Pero claramente también lo ha señalado el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, este pico máximo disminuirá solo si nosotros seguimos resguardados en nuestras casas cumpliendo las medidas de sana distancia. De lo contrario, habrá un aumento de esta pandemia. Esto es con respecto a nuestro país, México.
Pero esta noche queremos trasladarnos a Buenos Aires, Argentina, una nación que hace 2 semanas también aproximadamente pasó a la fase 3 de los contagios comunitarios y ya suman 4.415 casos confirmados, tiene 1.288 personas recuperadas y han fallecido lamentablemente 218 ciudadanos por este virus. Pero para que nos comente más acerca de este tema, tenemos vía Skype esta noche al doctor Anwar Labrador desde Buenos Aires. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Para hablar un poco de cómo nos ha tocado vivir la pandemia acá en Argentina. Yo soy médico cirujano, estoy en la primera línea, tanto en el medio público como en el medio privado, frente a la pandemia del COVID. Así es, sabemos que estás allí en la primera línea de batalla combatiendo este virus. Coméntanos cómo es ese día a día, ¿no? Estar allí en la atención. Sabemos que Argentina pasó a la fase 3 hace aproximadamente 2 semanas. ¿Cómo ha impactado esta pandemia a los argentinos? Sí. Bueno, nosotros tenemos 40 días en cuarentena, lo cumplimos creo que el día de ayer, 40 días exactos. Ha sido una cuarentena que en un inicio empezó obligatoria y después fueron agregando ciertas excepciones para las personas puedan salir. En la última alocución que hizo el presidente, él dividió esta cuarentena en 6 etapas. Ahorita estaríamos en la etapa 3, en la que se va a sugerir que puedan salir ciertos rubros a trabajar. Esto recuerda que Argentina es un país que es federal, así que cada provincia tiene su propia constitución y puede decidir sobre esta sugerencia del presidente. Acá la curva se esperaba en un inicio, el final de la última semana de abril. Nosotros ya vamos por la primera semana de mayo, se esperaba la segunda semana de mayo y en la última intervención que hizo el ministro González, ministro de Salud, dice que se espera para la primera semana de junio. Acá nosotros tenemos 4.428 casos hasta el día de ayer y 1.256 recuperados con 220 muertes. Eso es hasta el día de ayer. Doctor, sabemos que usted estuvo aislado por sospecha del COVID-19, gracias a Dios, salió negativo el resultado. ¿Nos podría contar más o menos cómo fue este proceso? Sí, uno de mis compañeros de guardia salió positivo al COVID. Luego del contacto que tuve con él, yo empecé a presentar síntomas, por lo que mi obra social, mi seguro médico, me aísla y me toma la muestra para el COVID, que gracias a Dios salieron negativas y gracias a Dios todo el personal que tuvimos en contacto con ellos, con él, salimos negativos. Es una experiencia, no es como cualquier patología que te van a internar porque no tienes contacto con absolutamente nadie. Las revisiones del médico se hacen una sola vez al día, no tienes más revisiones a menos que una situación de salud se presente, pero estás totalmente aislado, no tienes contacto con nadie, te dejan tener comunicación y es por teléfono y es la única que se puede. No se puede tener ningún tipo de visitas, tienes que utilizar un equipo especial para salir a recibir, por ejemplo, la medicación, tienes que tener todo el equipo especial, tienes que tener todo el equipo especial para salir a recibir la comida y es un momento en el que la verdad ese periodo en el que se espera el resultado es un periodo que uno lo que siente es miedo, más que todo. Así es, muchísimas gracias por la información y por supuesto, gracias a Dios salió negativo este resultado. Argentina también ha sido uno de los países que lamentablemente ha discriminado mucho al personal de salud. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Sí, sé de casos cercanos de colegas que han sido amedrentados por personas que viven en sus mismos edificios, dejan muchas notas en los ascensores, incluso se las colocan en las puertas, pero nosotros como gremio médico, el Colegio de Médicos está tomando las acciones legales contra estas amedrantamientos que se hizo a algunos colegas y que gracias a Dios hay más personas que nos apoyan y sentimos apoyo que esos casos aislados de ¿cómo se llama?, de amedrantar a cualquier personal médico. No solo el médico, el enfermero, a todos los que trabajan en la parte de farmacia. Acá han tenido personas que trabajan, por ejemplo, en supermercados, también han sido amedrantados. Así es que es lamentable esa situación. Sabemos también que en los próximos días, prácticamente una semana, tanto México
otros países, pero también Argentina, estarán experimentando ese pico, esa cumbre de contagios para luego, gracias a nuestra responsabilidad de quedarnos en casa, disminuir estos contagios. Tus recomendaciones como doctor para toda la ciudadanía para poder lograr esta disminución en los casos de contagios. Bueno, fíjate que precisamente esa semana del pico que se espera cuando vamos a pasar a la siguiente etapa de la cuarentena, que es una cuarentena de conciencia. Lo que quiere decir que las personas que puedan salir lo van a poder hacer, pero si es una emergencia o si de verdad la persona tiene que salir. Entonces, estas dos partes coinciden precisamente en la misma semana. Entonces, está de más decir que nosotros no debemos salir porque el virus se traslada desde persona a persona y está escrito que la cuarentena es la única medida que se ha podido. Nosotros hemos podido alargar esa semana que da tanto miedo casi un mes. Así que si nosotros con responsabilidad tomamos todas las medidas y de verdad salimos lo que tengan que trabajar o cualquier emergencia, creo que podemos pasar esa semana y ese pico será un poco más aplanado de lo que se espera. Así es, doctor, muchísimas gracias, de verdad queremos agradecerle en nombre de Canal 28 por el tiempo y por toda esta información y las recomendaciones que nos da a toda la ciudadanía sobre esta pandemia. Así que si tiene algo más que agregar de repente para culminar. Sí, acá en Argentina se presenta mucho ahora lo que es la baja de insumos del personal médico. Y esto tiene gran parte de la gran desinformación que hay para las herramientas de prevención del COVID. Nosotros tenemos mucha dificultad, por ejemplo, de conseguir los barbijos N95. Hay que recordarle a las personas que no son los barbijos indicados para salir a la calle o para ir al supermercado. Eso dejémoslos al personal de salud. Incluso los guantes no están indicados para el uso diario cuando una persona sale a la calle o al supermercado y incluso es contraproducente porque el virus dura más en el guante que en la mano y da una falsa sensación de protección. Así que mi recomendación es utilizar las herramientas de prevención, pero conscientemente. Así es, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y Gracias. Buenas noches desde aquí, Argentina. Gracias. Escuchábamos entonces al doctor Adnoar Labrador desde Buenos Aires, Argentina, por supuesto, recordando las recomendaciones que son tan necesarias en este momento, pues se presume que en los próximos días estaríamos experimentando el mayor contagio de este virus, pero también hace el llamado a las autoridades, como lo han dicho acá en nuestro país, a quedarnos en casa más que nunca en este momento para poder bajar ese pico luego del 6 de mayo. Así que el llamado a quedarse en casa, a cumplir las medidas sanitarias correspondientes para que juntos podamos combatir este virus de la mejor manera. Nosotros seguimos con más información. La baja letalidad del virus en Texas permitió que hoy se abrieran ciertos negocios al público con el propósito de reactivar la economía. Expertos aseguran que esto será contraproducente para el estado fronterizo. Como se proyectó, hoy viernes se reanudaron las actividades en El Paso y varias ciudades de los Estados Unidos con aras de reactivar la economía. Cielo Vista Mall y empresas que pueden entregar servicios y productos sin que los clientes ingresen al inmueble pudieron abrir hoy bajo ciertas medidas restrictivas y de seguridad. Hoy en Texas, según el permiso del gobernador Greg Abbott, pudieron abrir restaurantes, cines y otras empresas como centros comerciales para traer de nueva cuenta empleo y movimiento económico. Sin embargo, muchos negocios permanecieron aún cerrados, pues temen al virus que le ha quitado la vida a 800 tejanos. Funcionarios y expertos en salud pública de las ciudades más grandes de Texas advirtieron que una segunda ola del virus sería posible si la reapertura causara una disminución generalizada del distanciamiento social, publicó hoy The New York Times. Sin embargo, en El Paso, el gobierno de aquel estado señaló que sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas, al igual que el distanciamiento social. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y con el propósito de evitar posibles contagios de coronavirus, el alcalde Ken Miyagishima de Las Cruces, en Nuevo México, exhortó a toda la población de abstenerse de viajar a El Paso, Texas, ante la inminente apertura de algunos negocios en esa ciudad. Por medio de sus redes sociales, el alcalde pidió evitar lo máximo el viajar a El Paso, pues señaló que el distanciamiento social está funcionando. Indicó que solo será cuestión de tiempo para que la gobernadora Michelle Luján ordene la reapertura de negocios de una manera responsable.
El mayor de las Cruces hizo referencia de los índices de casos detectados en el condado de Doña Ana, donde la tendencia ha sido menor que la registrada en el condado del Paso. Este llamado del alcalde de Las Cruces fue similar al que hizo el sector salud del estado de Chihuahua, al exhortar a los juarenses no cruzar el Paso para contrarrestar de esta manera la propagación del virus. Actualmente, en medio de la emergencia sanitaria, la frontera está cerrada parcialmente a viajes no esenciales de México a los Estados Unidos por vía terrestre. La medida finaliza el 20 de mayo y podría ser extendida por las autoridades federales de ambos países. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Mientras tanto, la gobernadora del estado de Nuevo México, Michelle Luján, anunció una extensión de la orden de salud pública para permanecer en casa durante 15 días más. Esto como parte de la preparación para una reapertura segura. Con 3.400 casos y 123 muertes por COVID-19, el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, anunció una extensión de la cuarentena hasta el 15 de mayo, a través de la cual se mantienen las restricciones de la mayoría de las actividades, principalmente en los condados de Cibola, McKinley y San Juan. La nueva orden emitida por la gobernadora Michelle Luján Grisham establece una extensión de las medidas sanitarias, como lo es que las oficinas y los lugares de trabajo permanezcan cerrados, al igual que los restaurantes, bares, clubes, centros comerciales interiores, gimnasios, salones, teatros y casinos. Luján Grisham publicó que se encuentran en la fase de preparación para una reapertura segura del estado y que el cronograma depende de las acciones de la ciudadanía. Sin embargo, la Orden de Salud Pública del Gobierno de Nuevo México permitirá la reapertura de las actividades de minoristas mediante la entrega en la banqueta, de veterinarias y campos de golf, así como el uso limitado de los parques estatales durante el día. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Y según el último reporte brindado por la Secretaría de Salud, al día de hoy el estado de Chihuahua tiene 521 casos confirmados de COVID-19, que significan 70 más que el día anterior. Tenemos actualmente 521 confirmados, que significan 70 más que el día de ayer. Esto es por el intenso muestreo que se está haciendo y el esfuerzo que habíamos comentado, que se iban a realizar también más muestras. Descartados 803, recuperados 38, sospechosos 411 y lamentamos la pérdida de 92 chihuahuenses. Nos sumamos al dolor de las familias. Bueno, vemos que el día de ayer se incrementa los casos positivos, son 67, son 58 el día de ayer y hoy 67, lo cual pues nos dice dos cosas. Primero, que sí aumenta el número de casos porque estamos en la fase 3, como habíamos comentado, y además, pues que estamos al corriente en la capacidad de toma de muestras. Casos recuperados por municipio de residencia: Juárez 19, Chihuahua 11, Bachín va 3. Los demás municipios tienen 2 o menos casos recuperados. Casos recuperados por grupo de edad: tenemos el mayor número de recuperados en la columna de 25 a 44 años, son 19 recuperados. La otra columna con más casos es la de 45 a 64 años. Estas columnas también se corresponden con el mayor número de casos positivos que hemos mostrado en las otras gráficas. Municipios con casos confirmados de COVID-19. Recordemos que nuestro estado tiene 67 municipios. Ya tenemos 21 municipios que tienen la enfermedad, al menos algún caso positivo, y los municipios con defunciones es un total de 5. Casos confirmados por municipio: leo las columnas que tienen mayor número de casos, son 3, Juárez con 357, Chihuahua con 125 y Bachíniva con 6. Distribución de casos positivos de COVID-19. Como hemos visto siempre, la distribución es mayor en los casos de sexo masculino, con 57%, en comparación con el sexo femenino, que es 43%. Y vemos la distribución mayor en cuanto a rangos de edad, que es en la etapa laboral, que viene siendo de 25 a 44 años principalmente, aunque tenemos de adultos mayores ya un incremento en el número de casos de aproximadamente 70
Casos hospitalizados por municipio de residencia, tenemos en Juárez 163, en Chihuahua 40, Bachín va 2 y los demás pues son de 2 o menos. Distribución de defunciones relacionadas a COVID. Mayormente fallecen el sexo masculino, 68%, femenino, 32%. Hablamos de que nosotros los hombres pues carecemos de un cromosoma X, que es donde viene la información inmunológica, pero también somos más propensos a acudir en ayuda mucho más tarde. Tenemos que ir tempranamente a buscar ayuda, a informarnos en el 911 qué debemos de hacer, bajar la aplicación para poder tomar decisiones correctas. Los hombres debemos de tener esa pronta decisión de pedir ayuda y no retrasarnos. También los hombres fumamos más, yo no, pero el que fuma, ¿verdad? Ellos promueven más receptores que son específicos para COVID. Si usted fuma, está produciéndole puertas de entrada al virus. La distribución de defunciones relacionadas, como decía, por rango de edad, la mayoría están entre 45 y 64 años, suman 54 casos. De 25 a 44 años es la segunda columna más grande, son 19 casos. Se corresponden precisamente a las columnas donde hablábamos de mayor número de casos, que son las gentes que tienen que salir a laborar por alguna razón. Lo importante de esta gráfica es ver que la obesidad, la hipertensión y la diabetes componen las 3/4 partes de las comorbilidades, esto es, las enfermedades que nos predisponen a no poder enfrentar de manera adecuada a esta enfermedad. La obesidad, la hipertensión y la diabetes juntas forman este conglomerado que se llama síndrome metabólico y serían las 3/4 partes de las comorbilidades que afectan a las personas que fallecieron lamentablemente. Y vemos que hay otras como insuficiencia renal y hablábamos ya del tabaco, que a nivel nacional pues corresponde el 11%. Son decisiones que usted puede tomar ahora y que le pueden ayudar a enfrentar la enfermedad. Comer sanamente, tener actividad física y abandonar el hábito de fumar. Defunciones COVID desglosadas por institución de salud y municipio de residencia. El total en Ciudad Juárez tenemos 75, 51 fueron manejadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 13 en servicios de salud, 3 en el ISSSTE y 3 en particular. En Chihuahua tenemos 13 casos en total, 1 fue atendido en clínica particular, 2 en el ISSSTE, 1 en la Secretaría de Salud y el resto en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuauhtémoc, Guadalupe, Ascensión y Camargo tienen un caso. Estos son los lugares de procedencia, de residencia de las personas. No quiere decir que estén internadas en esos municipios y ellos fueron atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente. El panorama del otro lado del río Bravo, que nos importa tanto porque pues, son ciudades hermanas, sobre todo El Paso, Texas, pero nos puede orientar de cómo se va a desarrollar o qué efectos puede tener en Ciudad Juárez, que es donde ahorita tenemos el fenómeno más intenso. Nuevo México, positivos son 3,411, recuperados 760 y decesos 123. Texas, un estado mucho más poblado, tiene 28,087 casos positivos, se han recuperado 13,353 y han fallecido 782 estadounidenses tejanos. En El Paso, Texas, con 954 casos positivos y 397 recuperados, lamentan la pérdida de 21 paseños y bueno, pues estas son las estadísticas, los números del otro lado del río Bravo. Siguiente. Con esta importante información hacemos nuestra primera pausa en ABC Noticias. Ustedes no se retiren, que ya volvemos con más información.